Vamos a ver ahora una nueva unidad que es el sistema cardiológico. Les había dicho, chicos, reconozcamos los elementos. En este sistema vamos a conocer el corazón, los grandes vasos y la sangre, ¿cierto? Acabamos de ver un sistema que era el sistema respiratorio. ¿Cuál era el objetivo fundamental del sistema respiratorio? Coger el oxígeno del aire y conducirlo al interior de la célula para la formación de energía. ¿Se acabó? ¿Cuáles son los mecanismos? Ventilación, difusión, perfusión. Hemos hablado de la distribución, el pasaje, cómo se asocia el oxígeno cuando pasa de la difusión del alveolo a través de la membrana capilar. 97% se va en el glóbulo rojo y el 3% en el plasma diluido. Del 97% hay mecanismos que adhieren o fijan el oxígeno al glóbulo rojo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran ellos? La alta presión parcial de oxígeno, el alto pH o la alcalinidad, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver los extremos. Cuando llega a la célula, ¿qué pasa? La presión parcial es baja, se disocia. El CO2 aumenta, se acidifica, se disocia. Y el 2,3 GPS es competitivo con el oxígeno, se disocia. Y una vez que llega, ¿qué va a pasar? A nivel de mitocondrio, la glucosa se va a metabolizar por 2 días en presencia del oxígeno y sin él. 36 ATP, 2 ATP en otra vía, y los productos intermedios CO2 y agua. ¿No es cierto? ¿Dónde se produce el CO2? Es el resultado del metabolismo de la glucosa a nivel de la célula, del ciclo de Krebs por la vía aeróbica. Ahora, ¿qué vamos a ver del corazón? El corazón, fundamentalmente, ¿qué tenemos que valorar? Su fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque esa fuerza es lo que le va a imprimir velocidad a la sangre para que nunca deje de moverse. Y cuando la sangre, chicos, se detiene, se acabó la vida. ¿Cierto? La sangre está llegando permanentemente a todos los órganos. ¿Con qué propósito? De otorgar oxígeno y nutrientes para que las células generen energía y cumplan los roles, por ejemplo, de la síntesis de hormonas, probablemente la reproducción celular, van a generar energía ¿para qué? Para los procesos catabólicos, la formación de masa muscular, la formación del crecimiento de los huesos, se requiere energía. Entonces, ¿cuál es la función del corazón? Vamos a estudiar el mecanismo de su fuerza de contracción, que esa fuerza sistólica le va a imprimir un empuje e impulso para que la sangre se mueva. Eso es lo que tenemos hoy que aprender. Ya en anatomía, ¿dónde está el corazón? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Rapidito, eso ya lo van a ver. Pero sí, que se ha venido repitiendo, ¿no es cierto? Los aurículos, los ventrículos, ya más o menos. La circulación mayor y menor que le recé hasta donde pude, que me estudiara. Ahora vamos a entrar en especificidad. El corazón, chicos, tiene un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de generación de un impulso nervioso. Ese impulso nervioso es parte del automatismo del corazón, no depende de la voluntad de nosotros, es un sistema automático. Genera el impulso, conduce al impulso y responde al impulso. ¿Estamos? Entonces, eso se llama la excitación rítmica del corazón. El corazón está dotado de un sistema especial, uno para generar impulsos eléctricos rítmicos, para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco, y dos, conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Vamos a imaginarnos que toda esta mesa es una célula, ¿sí? Y que en el centro está el núcleo, y este viene a ser ¿qué? La membrana celular. Membrana celular, citoplasma y el núcleo. Ahí la vamos viendo. Ok. Una vez que se genera el impulso nervioso, pero antes hay que comprender. En la membrana, ya les he dicho, acá hay un pequeño sistema, que es la célula. ¿Cuántos elementos tiene el sistema celular? 3. Membrana celular, citoplasma y núcleo. Ahora sí, sistematízalo. Y te pregunto, ¿qué es la membrana celular? ¿Cuál es su estructura? ¿De qué está hecha? ¿Para qué sirve? Luego estudias el citoplasma. ¿Cuál es su composición? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de proteínas? Y los organelos citoplasmáticos, ¿cuántos y cuántos son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué diferencia hay entre la membrana nuclear y la membrana celular? ¿Qué es el cromosoma? ¿Qué es la cromatina? ¿Qué es el gen? ¿Ven cómo tenemos que ir
disgregando a través de la sistematización y estudiar y luego lo integro. Chicos, si ustedes no hacen eso, como les dije, van a familiarizarse con los términos, pero no los dominan. Y cuando lleguen a clínicas, es más, a semiología nomás, ahí empiezan a convulsionar. Llegan a clínicas, perdidazos. Por eso yo les dije, y les vuelvo a recordar, estamos llegando mal con los chicos. Los chicos llegan pobres, pobres, pobres. Seguro que hay gente que se está desanimando. Oh, me dice, papá, que voy a empezar a ir, me he hecho 2, 3 días y no traen, es cierto, no traen bases, no es porque son malos, no, nadie se está dando cuenta que aquí estamos fallando. Y si a mí me dan la oportunidad, les juro, yo no, les quiero decir eso, ¿no? Por ejemplo, el examen que les acabo de dar, el propósito es lo básico. Y eso es lo que tienen que entender, de ahí van tejiendo el conocimiento. Muchas veces los coleguitas ya se ponen buscando preguntas rebuscadas. ¿Cuál es tu propósito? Ojalá. Mira, compadre, yo digo, los chicos se distraen en buscar lo rebuscado y se olvidan de lo básico. Y nadie quiere poner una base. Una vez me cuestionaron, al coleguita me preguntó, a ver, compadre, con todo respeto, respóndelo tú. No le iba a avergonzar, no te acuerdo, pues, me volteé la hoja y le dije, mira, tú que ya has estudiado, tienes dificultad, ¿tú crees que un alumno lo va a resolver? Y me he puesto 3 de 10, ya te lo jalaste. Es una idea. Bueno, entonces, miren chicos, regresamos al tema. Es que la célula, dentro de la célula, ¿no es cierto? La célula, recuerden que la materia está formada por moléculas, y la molécula no es otra cosa que una interacción de átomos, y los átomos es energía. Entonces, dentro de la célula hay una carga negativa, ¿sí? Y fuera de la célula hay una carga positiva. Por lo tanto, la célula está polarizada. Externamente es carga positiva y internamente es negativa. ¿Cierto? ¿Hasta ahí se acuerdan o no? ¿No? La pneumotecnia es como un muertito, el cual es su cruz, afuera es positivo y adentro es negativo. Entonces, esta carga negativa se habla de un potencial de reposo o membrana de reposo. Y la carga de reposo es menos 85 a menos 90 milivoltios. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, cuando el corazón, a través del nódulo sinusal, aquí lo vamos a explicar, genera el impulso, chicos, hace esto, a la velocidad de la luz, pasa por la membrana. Y como este giro se conecta con tritita la membrana, en un santimetro pasa. Ahora, ¿cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura los canales, ¿sí? Para los cambios. Al aperturarse estos canales, estos poros, estos huecos, entonces los iones empiezan a entrar y a salir. Eso se genera un flujo iónico. No olvidemos que el catión más abundante del extracelular es el sodio, del extra, y el intracelular es el potasio. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, pasa. Pero ¿cuál es el efecto? Apertura los canales, aún abre los poros. Como consecuencia de eso, se da un intercambio iónico. Y cuando se hace el intercambio iónico, se rompe la polarización y se convierte en en términos de es alteración de lo que estaba polarizado, se rompe la polarización. Y esa polarización se traduce como contracción. Es el fundamento de lo que van a estudiar. Si no entendieron el impulso, que se entiende del signo auricular, y ya, eso es un instante lo aprendí. Pero ¿cuál es el efecto? Repito, ¿cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? ¿Cuál es el efecto? Abre los canales iónicos. Abre los canales iónicos, abre las compuertas, abre las puertas, abre los poros, abre. Y como consecuencia, ¿qué hay? Un flujo, un intercambio, tres salidas de iones. Eso rompe la polaridad, se convierte en despolarización y se traduce como contracción. ¿Sí? Ahora sí, lo que vamos a empezar es ¿de dónde viene el impulso? Eso lo vamos a ver.
Entonces le decía que la excitación rítmica del corazón es un tejido especializado, ¿cierto? Que genera impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica. Entonces aquí pasa por lo que les acabo de explicar. Este impulso pasa por la membrana celular, cuyo efecto es apertura de los canales iónicos, apertura de los poros, hay un intercambio de flujo iónico, se rompe la polaridad y se convierte en despolarización, que se traduce como contracción cardíaca. Muy bien. ¿Pero quién será? Ni me ven aquí, me van a supervisar. Hola. No, Olivo García. Olivo. Muy bien, continuamos. Sí. Me dicen que es un grupo de medicina, ¿verdad? Sí. Pero a mí no me gusta el doctor García López, de biología y estomatología. Ay, con el perfil de la yo soy Olivo García. Ya, No, está bien, no sé ya, cómo se llama. gracias. Para Bueno, ahora el sistema de conducción. El sistema de conducción, chicos, está formado por el nódulo sinoauricular, por el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y las fibras de Purkinje. De este dato recuerden, chicos, entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular no existe vías internodales del sistema especializado, no hay. En las aurículas no hay. Lo que ha pasado es que un grupo de células musculares auriculares se han especializado en la conducción del impulso. ¿Estamos? Que quede bien claro. El impulso se genera en el sino auricular y pasa, llega al aurículo ventricular, pasa al His, rama derecha, rama izquierda y se genera la contracción. Pero realmente las vías internodales de las aurículas anterior, media y posterior, ¿sí?, no son de la misma naturaleza de este tejido, no son tejidos de conducción especializados, no. Son un grupo de células musculares de la aurícula que se han especializado en la conducción del impulso. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué ese pequeño datito? Porque ese viene verdadero o falso. Para eso, esos datitos, los datos más adelante cuando vean epidemiología es verdadero o falso. Si no lo entendieron, ahí empieza un problema. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya saben el sistema de conducción. Sino auricular, las vías internodales, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, rama derecha, rama izquierda, la fibra de Purkinje. Pasa el impulso nervioso y atentita las células que estaban en reposo, ¿no es cierto? Genera de un potencial de reposo, pasa a ser un potencial de acción. Y se genera la contracción, que de aquí la vamos a explicar. Entonces, hablemos un poquito del nódulo sinusal, también llamado nodo sinoauricular de Kay y de Frank. ¿Ya? Es importante ese nombre, de Kay y de Frank. ¿Dónde está localizado? En la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está su ubicación exacta. 3. Casi no tiene filamentos musculares contráctiles y cada una de ellas tiene solo de 3 a 5 milímetros de diámetro. Las fibras de los nódulos sinusales se conectan directamente con las fibras musculares auriculares. Es cierto. ¿Por qué? Porque no hay sistema de conducción especializado en las vías internodales, en las aurículas no hay. Es por eso que las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente a las fibras musculares auriculares. Y un grupo de ellas están especializadas para transportar o conducir al impulso nervioso. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ritmicidad eléctrica automática.
la capacidad de autoexcitación. Él solo genera el impulso nervioso. ¿Estamos? Nosotros sabemos que en la estructuración del sistema nervioso, periféricamente está el sistema nervioso somático o voluntario. Levanta la mano, baja la mano, mueve la cabeza a la derecha, te hace caso por voluntad. Y el otro sistema que es el somático voluntario, el otro es el sistema autónomo o involuntario, formado por el simpático y el parasimpático, que inervan a los órganos internos. Dile a tu corazón, acelérate o aviéntate 50 latidos más rápido. No te haces caso, pues. Basado en ese principio de automatismo, es la generación del impulso nervioso. Pertenece a un sistema autónomo. Por lo tanto, tiene que estar gobernado ¿por quién? Por el sistema simpático y parasimpático. Ese es simultáneo. Su potencial de membrana de reposo es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Cuando cualquier célula cardíaca está en reposo, ese es su potencial de membrana, de menos 55 a menos 60. Es permeable naturalmente a los iones de sodio y calcio. Recuerden, los iones de sodio, el sodio es el catión más abundante del extracelular. Y luego afuera abunda ¿quién? El calcio. Estos dos entran a la célula después de que les ha facilitado la entrada el impulso nervioso. Y aquí quiero hacer un paréntesis, chicos. Nunca se olviden, el ion más importante del extracelular es el sodio, ¿verdad? Sodio. Y del intracelular, el calcio. El calcio es un extra, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el calcio? Grábenselo, y esto grábenselo, chicos. Cuando el calcio entra a la célula, se van las fibras. Entonces, dentro de la célula hay dos proteínas, la actina y la miosina. ¿Sí? Entonces están separadas. Acá hay una sustancia. Viene el calcio, desplaza la sustancia y permite que la actina y miosina se unan y genera contracción. ¿Ya? Grábense eso. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? No se olviden de eso. Lógico. Entonces, cuando una vez que ya empieza el cambio, se despolariza, nuevamente viene la otra proteína y bloquea. Entra en la contracción, el calcio lo desplaza y progenera la contracción. El calcio fue un rol importante. ¿Estamos? ¿Aquí me van siguiendo? Muy bien. Porque a veces la literatura, yo vengo y les leo esto, nos vamos igualito como vinimos. Ahora miren, el mecanismo de la ritmicidad del nódulo sinusal y la autoexcitación de la fibra del nódulo sinusal. Miren, la negatividad, las membranas celulares del nódulo sinusal, naturalmente permeable al sodio. ¿No es cierto? Ese es, por ejemplo, los potenciales en reposo, el rojo. Y cuando pasa el impulso nervioso, tener este verde es el potencial de acción. El rojo es un potencial de reposo y el verde es un potencial de acción. Que fue producido ¿por quién? Por el impulso nervioso. ¿Y de qué manera contribuye el impulso nervioso a la contracción? En la apertura de los canales iónicos. Y el resto es por flujo efecto de equilibrio eléctrico, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los principios eléctricos? ¿Qué dice? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vías internodulares, quiere decir de la vía sinoauricular a la auriculoventricular. Vamos a hablar de las vías internodulares, es hablar del sistema de conducción auricular. Recordando que no existe el sistema de conducción propiamente dicho, sino que es un conjunto de músculos auriculares especializados en la conducción, anterior, medio, posterior. Viene el impulso y el impulso llega al nódulo sinusal y pasa. Pero acá hay una salvedad, por favor, quiero que asunten esto. ¿Ven este que parece un músculo? Ya, ese es exactamente el tejido fibroso auriculoventricular. ¿Qué hace? Viene el impulso y este de aquí, este tejido fibroso, lo retarda el impulso. Lo frena, fisiológicamente lo frena.
¿sí? Y le genera un retraso de 0,16 segundos. La pregunta es, ¿para qué? Para que las aurículas tengan tiempo de vaciar su contenido a los ventrículos. Escuchen, dentro del sistema de conducción hay un retardo fisiológico. ¿Quién genera el retardo? El tejido fibroso auricular. ¿Cuánto dura? 0,16 segundos. ¿Y por qué se produce? Para darle tiempo que las aurículas viertan su contenido a los ventrículos. ¿Quedó claro eso? A veces también lo pasamos de largo y después nos viene el problemita. Muy bien. Bueno, esto de aquí trata de explicar eso. Acá está. Nódulo auriculoventricular y retraso de la conducción del impulso a las aurículas de los ventrículos. Dice, el nódulo auriculoventricular y el retraso de conducción de impulso desde las aurículas a los ventrículos. Dice, el retraso se produce principalmente en el nódulo aurículo-ventricular, en su fibra de conducción adyacente. Esto es, ¿quién lo retiene? El tejido fibroso auriculoventricular. ¿Cuánto demora ese retraso fisiológico? 0,16 segundos. ¿Y por qué se produce o para qué se produce? ¿Sí? La secuencia y la lógica del análisis. Muy bien. El automatismo. Bueno, el automatismo cardíaco conformado por el sistema excitoconductor cardíaco, uno por el nódulo sinoauricular o senoauricular, llamado también marcapaso. 2, auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular. 3, el ADX. 4, rama derecha izquierda y la red Purkinje. ¿Por qué se llama marcapaso? Porque es el que genera y comanda. ¿No es cierto? Imagínense un batallón. ¿Todos van a dar orden? No, tiene que haber un comandante. Es la máxima autoridad y todos van al ritmo de él. Imagínate que por ahí un soldado raso, oye, yo también les hago a imposición de rana. Otro dice, no, trepen el árbol y otro se hace una barbaridad, no hay gobierno. El que comanda al impulso es el sino auricular, por eso se llama marcapaso. ¿Por qué? Porque este genera de 60 a 100 impulsos por minuto. No olviden eso, 60 a 100. Si este se enferma, como se enferma, ya cuando estén en clínica van a ver enfermedades del sino auricular. Cuando este se enferma, ¿quién comanda? Inmediatamente el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque su producción o generación de impulsos es de 40 a 60. Aquí va la lógica. 60 a 100. 40 a 60. 40 a 60, 60 a 100. Y si este se enferma, comande las de His de 20 a 40. A de His de 20 a 40. Auriculoventricular de 40 a 60. El sinusal de 60 a 100. Si se enferma el de His, después, debajo de 20, cualquiera manda. Y ya se pierde el ritmo y se genera arritmia. Empiezan a haber contracciones independientes y eso se llama arritmia. ¿Y la arritmia qué hace? Es como un saco de gusanos. El volumen cardíaco disminuye y esta arritmia genera coágulos. ¿Sí? Se forman como remolinos, se forman coágulos, se disparan y vienen los infartos. Ubicación del sistema excitoconductor, el nódulo sinusal, la aurícula ventricular, la rama de Hill, derecha e izquierda. ¿Cierto? Es solamente para repasar. El ciclo cardíaco, esto es importante. El periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de la contracción y la contracción siguiente dura 0,8 segundos. Un ciclo cardíaco, ¿cuánto es su tiempo normal? 0,8 segundos. Esas cositas ya deben quedar grabadas, ¿no? Es como si preguntara, ¿cuál es la presión del ventrículo derecho? ¿Cuál es la presión de la arteria pulmonar? ¿Cuál es la presión de la aurícula izquierda? ¿Y cuál es la presión capilar? ¿Cierto? No puede visualizar sin saber milimétrico o recordar eso. Entonces, el periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de una contracción y la contracción siguiente dura 0,8 segundos. En el corazón se producen dos tipos de movimientos: el contracción o sístole y la relajación o diástole. Chicos, les repito, en medicina sinónimas: contracción, sístole, despolarización.
contracción, sístole, despolarización. Relajación, diástole, repolarización. ¿Ya? Que quede bien claro eso. Muy bien. La frecuencia cardíaca normal es de ¿cuánto? 60 a 100. En promedio 70. Ya, por aquí se pone 70, 72. Ya, 72. Se regula por acción del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático va a producir taqui, mucho, aumento de la frecuencia cardíaca. Taqui, mucho, aumento, cardia, latidos cardíacos. Y el parasimpático, ella se ve desde el freno, es un moderador complementario. Produce bradi, poco, o disminución. Taquicardia por encima, mayor de 100 latidos por minuto. Bradicardia menor de 60 latidos por minuto. ¿Quedó? Muy bien. La fase del ciclo cardíaco, la sístole o expulsión, ¿no es cierto? O sea, expulsa, sale la sangre del corazón. Ya tenemos claro, la sangre sale del corazón a través desde los ventrículos, a través de las arterias, de la izquierda aórtica y de la derecha pulmonar. El abandono de la sangre de las cavidades cardíacas. Existe una sístole auricular. Y la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. ¿Cuánto dura? 0,1 segundo. Muchas veces se pregunta, o puede ser verdadero o falso. Porque estos son datos que tienen que saberlo. Y a veces lo pasamos desapercibido. ¿Cuánto dura una contracción auricular? 0,1 segundo. ¿Y la sangre de dónde pasa? De la aurícula a los, a través de las válvulas derecha llamada tricuspidia y la izquierda bicuspidia pulmonar. Una sístole ventricular también sale, hay una sístole del ventrículo. Quiere decir que la sangre sale por el ventrículo izquierdo a través de la aorta y por el ventrículo derecho a través de la pulmonar. ¿Cuánto dura? 0,3 segundos, 3 décimas. Es lo mismo que 3 sobre 10 o 0,3 segundos. El movimiento del sístole provoca la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Le digo sinonimias. Si les hablan, ¿cuáles son las válvulas aurículo-ventriculares? Tricuspidia y bicuspidia mitral. ¿Quedó claro? Son sinónimos. La sístole auricular y las simoideas. ¿Cuáles son las válvulas simoideas? ¿Cuáles son las válvulas simoideas? ¿Ah? Se ponen analíticas. A ver, ¿cuáles son? Son sinónimos. La aórtica y la pulmonar también se conocen como simoideas. También se conocen como semilunares. ¿Quedó? Pues yo digo, repasen eso. Aurículo ventricular, tricuspidia, bicuspidia. Sigmoideas, pulmonar, aórtico o llamadas también semilunares. Muy bien. Vamos a desarrollar un poquito el sístole auricular. Contracción de ambas aurículas se produce cuando existe diástole ventricular. La diástole. Quiere decir que cuando en diástole, ¿no es cierto? En diástole empieza a entrar la sangre. ¿No es cierto? No va a ser en contracción. Entonces, la sangre fluye hacia los ventrículos en un 30%. El resto lo hace pasivamente la diástole general. ¿Cuánto dura? Habíamos dicho 0,1 segundo y corresponde a la onda P del electrocardiograma. Ya lo vamos a recordar. La contracción de las aurículas se grafica en el electrocardiograma. ¿Y cuál es la onda P? La onda P representa la contracción de las aurículas. La sístole ventricular. Se contraen ambos ventrículos, aumenta la presión sanguínea a 140 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica. Se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, ¿cierto? Esta es cuestión de análisis y de lógica y sentido común. Están hablando de la sístole ventricular. ¿Qué va a pasar? Que el corazón se va a contraer y sale la sangre. Pero para que salga la sangre, lógicamente, las válvulas de arriba tienen que cerrarse. Porque si se contraen sin cerrarse, la sangre se devuelve a las aurículas. ¿Cierto? Entonces, la sístole ventricular, ¿qué implica? Dos cosas. Uno, el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas simoideas. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, se genera el primer ruido cardíaco.
Y cuando se cierran las simoideas, el segundo ruido cardíaco. Por eso el ruido hematopayético del latido cardíaco es dum-dum, 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 dum-dum. Tenemos que identificar el primero y segundo ruido. Pregunta, ¿quién genera el primer ruido cardíaco? El cierre de las válvulas auriculoauriculares. ¿Y el segundo ruido cardíaco? La apertura de las válvulas. El cierre. No, el segundo ruido. Claro, los dos son cierres. Ah, claro, sí. Como tal. Muy bien. Se abren las válvulas simoideas y la sangre sale del corazón a gran velocidad. Corresponde el complejo QRS. ¿Se acuerdan la onda P? Luego viene el complejo QRS. El QRS representa la contracción de los ventrículos. Terminada la sístole del ventrículo, presión cae dentro de los ventrículos, la sangre tiende a regresar al corazón y se produce el cierre de las válvulas arteriales. Segundo ruido. Se inicia la diástole general y corresponde a la onda T del electrocardiograma. ¿Ya? No importa si no lo están fijando, y aquí ya les explico, porque ahí viene el electro y ahí les explico más fácil. La diástole cardíaca, movimiento de relajación muscular que provoca el dilado de la sangre a la cámara. Al final de ella se abren las válvulas auriculoventriculares, se cierran los sigmoides arteriales, segundo ruido. Fluye la sangre hacia el corazón llenando aurículas y ventrículos. La presión sanguínea baja es la diastólica. ¿Cuánto dura la diástole cardíaca? 0,7 segundos. ¿La contracción auricular cuánto dura? 0,1 segundo. ¿La contracción ventricular? ¿Y la diástole general? 0,7 segundos. Muy bien. Aquí está. Los ruidos cardíacos. El primer ruido, ya hemos dicho. Cierre de las válvulas auriculoventriculares, bicúspide o mitral y tricuspidia, producto de la sístole ventricular. Lógico, cuando el ventrículo se contrae, necesariamente tienen que cerrarse las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué pasa si no se cierran? La sangre pasa del ventrículo a la aurícula otra vez. ¿Cierto? Por eso es que la acción de la contracción del ventrículo obliga al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese es su origen y su causa de cierre. El segundo ruido, cierre de las válvulas simoideas o semilunares, que es la aórtica y la pulmonar, producto de la diástole ventricular y provoca la captación de la sangre por los ventrículos. ¿Y por qué se cierran ¿por qué se cierran los aurículos ventriculares? Por acción y efecto de la contracción del ventrículo, por la sístole ventricular. ¿Y por qué se cierran las válvulas simoideas? Después de la contracción, sube la columna de sangre y tiende a regresar. Es el regreso de la columna, cierra las válvulas. Frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. Un latido es considerado una sístole más una diástole. Es un latido o un ciclo cardíaco. El promedio de latidos por minuto es 70. Su margen, 60-100. El volumen expulsivo o volumen sistólico, el que expulsa, el que sale, es el volumen sistólico porque es el sístole que sale, ¿cierto? ¿Cuánto es? 70 centímetros. Y yo les decía, grábenselo el volumen sistólico, porque a veces estos datitos se nos van. Pero yo, por ejemplo, particularmente lo asocio. El volumen sistólico es igual que la frecuencia cardíaca, de 60 a 100. Pero realmente es de 60 a 130. Y ahora vamos a entender por qué 130. El promedio es de 60 a 130. En cada contracción sale 70 centímetros. Chicos, pero cuando hay una contracción ventricular, no es que la sangre sale y el ventrículo, yo me lo imagino, solo puro músculo. No, no todo sale, siempre hay un remanente. ¿Es entender? Se contrae, el volumen que sale es 70 centímetros y queda un remanente. ¿Y cuánto es? 60. ¿No es cierto? Que más o menos sería 70, 60, 130. Pero la mejor fórmula es mejor de 60 a 100. Porque ¿cuál es el que contabiliza la fisiología? El efecto de la fuerza. Esto sí tenemos que entender el proceso. O sea, hay que entender. La pregunta es, después de una contracción ventricular, cuando se contrae con toda la fuerza y se eyecta o sale, se expulsa la sangre, ¿los ventrículos se quedan vacíos? No. La respuesta es no. Siempre el líquido remanente, que es aproximadamente 60 centímetros cúbicos. Muy bien, y finalmente, ¿qué es el gasto cardíaco?
es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si el volumen sistólico es 70 centímetros cúbicos y la frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto, 70 por 70, 4.900 mililitros por minuto. Si yo lo redondeo es 5.000 mililitros por minuto, que es lo mismo 5 litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco del cuerpo humano? 5 litros por minuto. ¿De dónde viene el gasto cardíaco? Del producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se genera el volumen sistólico? Por la contracción del sístole, por acción y efecto del impulso nervioso. ¿Quedó? Igual, ¿dónde está? Recuerden esto, ¿no es cierto? Dentro del cerebro, ya les he dicho, hay que sistematizar. El sistema nervioso central, porque está dentro de la cavidad, y el periférico. Dentro del central está el encéfalo y la médula espinal. Y dentro del encéfalo, el encéfalo tiene tres partes. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, llamado también tallo encefálico. Y el tallo encefálico tiene tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Sí? No se olviden, chicos, recuérdenlo, planifíquenlo, sistematícenlo y apréndanlo. Y cuando estén solos, ¿cuál es la función del cerebro? ¿Cuál es la función del cerebelo? ¿Cuál es la función del tronco encefálico? Ahora, de toda la evolución filogenética, ese bulbo raquídeo es el primer cerebro, entre comillas, el más rudimentario, el más antiguo. Algunos animales se han quedado en la evolución, por ejemplo, los cocodrilos, los reptiles, tienen un cerebro rudimentario, hasta bulbo nomás llegó, ni siquiera hizo protuberancia, menos el encéfalo, menos se fue a la parte frontal, que es la última evolución del cerebro, donde están las funciones superiores, el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia, la discriminación. ¿Sí? ¿Dónde está? El habla, ¿no es cierto? Ahí está el área de Broca. ¿El área de Broca qué es? Es el área motora del habla. ¿Y el área de Wernicke dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lóbulo? Lóbulo temporal. ¿Y es qué área qué relación tiene con el lenguaje? Es el área de la comprensión del lenguaje. El otro es del habla motor. Muy bien. Entonces recuerden, chicos, y esto no olviden, cuando hablamos, ¿cuál es el centro? Ya les dije desde un principio, ningún músculo se contrae o se relaja si no está inervado, ¿cierto? Siempre hay una relación de un nervio. Si este es un músculo, siempre le va a llegar un filete nervioso. Y cuando nosotros estemos en clínica, que tenemos que valorar tanto el músculo como el filete nervioso. A eso se llama la unidad mioneuronal, mio, músculo, neuronal, nervio. Y hay enfermedades, por ejemplo, la miastenia gravis, es por un trastorno de un neurotransmisor. A una personita le dio derrame, no llega el impulso y la manita se quedó atrófica, ¿no? O como hay enfermedades, por ejemplo, propiamente del músculo. Por ejemplo, un problema de un Guillain-Barré. Si no entendemos solamente el concepto de mioneuronal, hasta que lo demás se nos apaga, pero entender, cuando uno lo analiza desde la perspectiva de la fisiología, solito vienen los síntomas. Entonces, no olviden, chicos, el centro que comanda el bulbo raquídeo. Algunos autores dicen el bulbo raquídeo, otros lo toman como el tronco encefálico, porque el bulbo es parte del tronco, pero específicamente cada uno tiene sus funciones. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el centro de las funciones biológicas básicas para estar vivo. Les pregunto, ¿quién comanda la respiración? El bulbo, porque si no, ¿quién comanda el latido cardíaco? El bulbo. ¿Quién comanda la presión? El bulbo. Si alguien come algo venenoso, si no se muere, ¿quién comanda el vómito? El bulbo. Si te vas, pasas la calle, viene un tren y te llevó. ¿Sí? El alerta, porque tiene que estar vivo, ¿cierto? ¿Quién comanda el estado de alerta o vigilia? El bulbo. Todas las funciones que nos mantienen vivos están en el bulbo. Después yo no sé qué. Muy bien, ya esta partecita
Ya lo vamos a ver en la próxima, bueno, en la teoría de yo ya les van a dar, cuando vean, porque tiene que desarrollar el doctor también un poquito sobre la membrana de reposo y el potencial de acción. ¿Ya? Una vez que el impulso nervioso apertura los canales iónicos de entrada y salida, se genera la contracción. Ese impulso rompe, aquí está en estado de reposo, y aquí cuando viene el impulso, potencial de acción. Desde menos 90 se va hasta más 20, esa es la fase 1. Y esta característica, ¿por qué? Porque aquí entra rápidamente la apertura de los canales de sodio. Claro, entra el sodio, ¿ves que el sodio es el más abundante del extra? Y aquí hay salida de los canales lentos de potasio. El potasio es el intracelular, pero por aquí sale lentamente, son los canales lentos de potasio. Y acá hay dos canales de calcio, los canales rápidos de entrada de calcio y los canales lentos de la entrada de calcio. Y la fase 3 es la salida rápida de los canales de potasio. Y este es el periodo refractario. Quiere decir que no puede estimular al músculo. Es un tiempo mínimo que necesita para entrar en equilibrio y ser generador de un nuevo impulso. ¿Ya? A ver, nada más. Algo ahí que quería. A ver, solamente para hacer un comentario. Ya digo cocinar y el exterior. Muy bien. Bien, chicos, algo rapidito nomás para que. ¿Hasta qué hora tenemos? 4:20. ¿Falta? Ya, entonces ahorita acabo, chicos. Miren, solamente quería decirles esto. Recuerden que la célula en reposo es negativa y por fuera es positiva. Cuando pasa el impulso nervioso, apertura los canales y se da una entrada y salida. ¿Cierto? Y una vez cuando ya pasó el impulso y todo llega a la relajación, ¿qué pasó? Muchos sodios se quedaron atrapados adentro, ¿no? ¿Y el que de afuera? Y afuera se quedaron muchos potasios. Y después que pasa la poliqueta, el potasio le dice, yo soy de adentro. Y el sodio dice, yo soy de afuera. Yo quiero salir. Y los dos se acercan. Pero como tienen cargas positivas, ¿qué va a pasar? Se van a repeler. No puede entrar ni él puede salir. ¿Y cómo lo sacamos? A ver, piensen, ¿cómo lo sacamos? No se va a poder, ¿cierto? Porque hay una carga eléctrica igual. Entonces tiene que haber una bomba. Una bomba. La bomba de sodio y potasio. Y se llama ATPasa. Porque esta enzima rompe a esta energía. ¿Cierto? Imagínense que esa es la línea, viene la bomba. Este es el sodio que está dentro y este es el potasio que quiere entrar. Como son cargas positivas, que imagínense que hay una línea imaginaria que es la membrana. Vienen los dos, cargas positivas. Pero yo quiero entrar, yo quiero salir. Y viene la bomba, en este caso la bomba yo soy yo. ¿Qué quiere yo? ¿Quieres intentar salir? Puta, pero como tienen, igual él tiene que gastar energía. Y esa energía, ¿quién me la da? El ATP. ¿Y quién me la consigue? La enzima ATPasa, que destruye a ese para que me dé energía. Y lo cambio. ¿Cuántos sodios salieron? ¿Y cuántos potasios entraron? Por ahí va, doctor. Queda para la próxima clase. Muy bien, hasta ahí llegamos. Bueno, eso ya lo va a dictar tu profe, porque yo veo